Diciembre de 2017. Crisis política en el Perú. Odebrecht ha salpicado al presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Un mes antes, había negado cualquier asociación, lícita o ilícita, con la transnacional brasileña. Sin embargo, dos contratos que lo vinculan salen a la luz. Una consultora bajo su nombre realizó 2 trabajos para Odebrecht en el año 2007, siendo él ministro del gabinete presidencial. Kuczynski niega conocimiento y alega que no era socio. A pesar de esto, su presidencia peligra. Aunque no hay nada propiamente legal en sus acciones, en la Constitución peruana existe la figura de incapacidad moral permanente. El presidente puede ser destituido con los votos de 2/3 partes del Congreso en caso de un hecho que lo inhabilite moralmente. Fuerza Popular, el partido opositor fujimorista y con mayoría absoluta en el Congreso, amaga con hacer uso de esta figura para destituirlo. De suceder, el vicepresidente toma el mando del Ejecutivo hasta el final del mandato. Si éste declina, el mando pasa al segundo vicepresidente. Kuczynski, para elevar los costos a la oposición antifujimorista, les pide a sus vicepresidentes que declaren públicamente su rechazo al proceso y que anuncien su renuncia anticipada de consumarse la destitución. De cumplirlo, el mando quedaría en manos del líder del Congreso, quien es fujimorista, y se tendría que convocar a elecciones tempranas, lo que exacerbaría la crisis. Sin embargo, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular e hija del dictador, no se retracta. De hecho, solo necesitan 10 votos más para echar a Kuczynski, mismos que consigue con el apoyo de un partido de izquierda, al cual beneficiarían las elecciones anticipadas. Durante la noche previa a la votación, Kuczynski y su equipo realizan llamadas a las distintas fuerzas políticas con el fin de inclinar el balance de votos a su favor. Una de las dificultades principales, el partido del presidente solo cuenta con 18 escaños, mientras que Fuerza Popular con 73 de un total de 130. Al final, 79 diputados votan a favor de la destitución, 19 en contra y 21 se abstienen. Kuczynski se ha salvado por 8 votos. Lo insólito, 10 de las abstenciones pertenecen a la bancada del partido fujimorista. ¿Cómo llegó a suceder algo así? La respuesta se encuentra en la rivalidad entre el liderazgo mayoritario del partido y otro que busca más protagonismo. El primero es el de Keiko, quien ya ha sido candidata presidencial en 2 ocasiones. El segundo, el de su hermano menor, Kenji, quien en las elecciones de 2016 fue el candidato al Congreso que obtuvo más votos. Una diferencia clave entre ambos es su postura alrededor de su padre, Alberto Fujimori. Para Keiko es un símbolo y referente histórico. Para Kenji, un actor político vigente e involucrado. Kenji pertenece al ala más dura del fujimorismo y es menos crítico del gobierno de su padre, de 1990 a 2000. Puja abiertamente por el indulto que lo liberaría de prisión, mientras que Keiko es más ambigua al respecto. Tres días después de la votación, la razón detrás de la abstención de la facción de Kenji es revelada. A su padre se le ha concedido el indulto y saldrá de prisión. De un día a otro, la ya baja aprobación del presidente se desploma y su gobierno vuelve a entrar en crisis. Los partidos que unos días antes se opusieron a su destitución ahora la impulsan. Su gobierno vive 3 meses más, hasta que nuevos vínculos con Odebrecht son dados a conocer. Ante esto, se planea una nueva votación en el Congreso. En esta ocasión, los prospectos de Kuczynski no son tan abismales. Pero, una serie de videos llegan a manos de la opinión pública. En ellos, el abogado del presidente soborna a diputados para conseguir votos en contra de la destitución. Con esto, Kuczynski pierde cualquier esperanza que hubiera podido retener y prefiere renunciar. Así, después de 4 meses convulsos, Perú se encuentra ante un panorama incierto. ¿Podrá el vicepresidente terminar el mandato de su predecesor? ¿Qué tan prominente será el rol de Alberto Fujimori en la política ahora que se encuentra en libertad? ¿Qué deparará la pugna fratricida entre Keiko y Kenji? ¿La oposición tendrá la fuerza de enfrentar al fujimorismo? ¿Se encuentra Perú en una deriva autoritaria o por lo menos erosión democrática?
Solo 2 años antes, la comunidad internacional celebraba con alivio la victoria de Kuczynski en la segunda vuelta de los comicios. Su contrincante, Keiko, había logrado conseguir el 39% de los votos en la primera vuelta, y ante la resignación de muchos, era la gran favorita. Verónica Mendoza, la candidata de izquierda que obtuvo el tercer lugar, rechaza a los dos. Ambos, señala, apoyan las medidas neoliberales de los últimos 30 años. No obstante, una semana antes de la segunda vuelta, decide mostrar su apoyo a Kuczynski y de esta manera activar el antifujimorismo latente entre los peruanos, una postura política que no discrimina entre derecha o izquierda, si de eso depende de tener el fujimorismo. La brecha entre los candidatos se cierra ante la movilización, y un día antes ya se encuentran en empate técnico. Al final, los resultados arrojarían a Kuczynski una ventaja de 41.438 votos, apenas 0.22% por encima de Keiko. Fuerza Popular reconoció el resultado. El clientelismo, la mentira, la corrupción y el autoritarismo habían sido derrotados en las urnas. Fuerza Popular había perdido la segunda vuelta de las elecciones por segunda vez consecutiva. ¿Cómo explicar lo que pasó en el Perú en tan poco tiempo? Hay que remontarnos unos años atrás. En 1975, las fuerzas militares y civiles en el Perú comenzaron a restarle apoyo al dictador Velasco. Las tensiones y la incertidumbre daban indicios del comienzo de una transición en la que las élites, antes leales al autoritarismo, buscaban una salida. El régimen autoritario que encabezaba Velasco generó una serie de reformas para abrirse un poco, pero no del todo, a una mayor participación social. Su reformismo no era suficiente. Así, el 5 de mayo de 1975, las Fuerzas Armadas derrocan pacíficamente a Velasco para ser sustituido por el general Morales, previamente su ayudante. Durante los 3 años siguientes, Morales impulsó lo que podríamos catalogar como una transición. Perú transitaba de un régimen autoritario y aspiraba a convertirse en una democracia. Transición que, siguiendo a O'Donnell y Schmitter, podemos catalogar de reformista, ya que fue la misma élite, a través de algunos ajustes legales, la que impulsó una mayor apertura, cuidadosa. Abría enclaves autoritarios paulatinamente, sin un golpe de tajo o radical. La élite invitó a actores políticos antes perseguidos a tener confianza, a creer en la liberalización política. Ya en 1978 se da el momento fundacional del nuevo régimen, uno que presumía credenciales democráticas. Una nueva constitución fue elaborada para marcar las nuevas reglas en el país. Así, en 1980 se realizaron las primeras elecciones democráticas luego de muchos años. La meta del Perú era dar fin a la transición y comenzar su consolidación. Sin embargo, durante 15 años no logró tener un sistema de partidos sólido. Los partidos que existieron, salvo el APRA, surgían meramente para presentar candidatos a las elecciones presidenciales y sin horizonte de mediano o largo plazo. Las transiciones no pueden perpetuarse para siempre, como lo señala Leonardo Morlino, y los regímenes que se estancan entre sus aspiraciones y elementos del pasado se estabilizan como regímenes híbridos. Después de finalizar la transición, el régimen continuó por una década como híbrido. No hay argumentos para decir que era autoritario o democrático, puesto que convivían elementos de ambos. Hubo elecciones para el poder ejecutivo y legislativo, respetando su periodicidad. Al mismo tiempo, los partidos funcionaban bajo una lógica clientelar. El poder judicial no consolidó su independencia. Los partidos morían el día posterior a las elecciones. Además, instituciones que sustentaban el régimen autoritario no fueron desmontadas. Comenzaron a tener mucho éxito figuras políticas vistas como outsiders o como independientes. Los incentivos desarrollaron una cultura política contraria a institucionalizar la democracia y a profesionalizar los partidos. En 1990, año de elección presidencial, llegaron a la segunda vuelta Mario Vargas Llosa, representando a diversos partidos de derecha en una campaña centrada en su persona y priorizando los medios masivos de comunicación por encima de la organización de suelo, y Alberto Fujimori, un profesor universitario y neófito político que competía como independiente. Fujimori manejó un discurso antipolítico, de rechazo a la partidocracia y proponiendo un nuevo orden constitucional. Logró vencer a Vargas Llosa.
2 años después, desconoce al Congreso y convoca una constituyente. Se reelegiría en 1995 y en el 2000 buscaría otra reelección, a pesar de estar impedido por la Constitución y ante acusaciones de perseguir opositores, cometer delitos de lesa humanidad y desaparecer a miles de personas. Gana frente a fuertes acusaciones de fraude por parte de toda la oposición. Aunado a ello, fue acusado de corrupción, desatando una crisis que volvió insostenible a su gobierno. El Congreso se divide y logra votar su destitución de forma sorpresiva. El gobierno interino convocó a nuevas elecciones, donde se podría hablar de un nuevo momento fundacional en el Perú. El opositor moderado, Alejandro Toledo, ganó los comicios y se esperaba un proceso de transición cuyo fin sería derogar la constitución fujimorista. Pero eso no pasó. La transición se llevó de nuevo desde la categorización de un reformismo y la aspiración a institucionalizar la democracia y los partidos a través de pequeños ajustes legales. 17 años después de esta nueva transición, el sistema de partidos no ha logrado consolidarse. Continúa la atomización de los mismos, que surgen para competir en las elecciones presidenciales o regionales sin objetivos más allá de la victoria electoral inmediata. Un ejemplo son los partidos que compitieron en 2016 y que hoy nos pueden explicar los hechos antes narrados. El llamado Partido por el Cambio nació en 2014 con las iniciales de Pedro Pablo Kuczynski, PPK, para competir por la presidencia. Esa es una de las razones por las que ese partido apenas logró 18 de 130 congresistas, a pesar de que la elección es mediante representación proporcional. No generó más estructura ni perfiles más allá de su candidato presidencial. Fuerza Popular, el partido fujimorista, tiene como logo una letra K, en alusión a Keiko, su lideresa. La izquierda se presentó en 2016 con una coalición de varios partidos. En estas fechas, quien fue la candidata de esa coalición está creando su propio partido. Además, el APRA, único partido de larga data, apenas cosechó el 4% de los votos en las últimas elecciones. Solo son ejemplos que marcan la conformación de un sistema de partidos y, en general, de una democracia que no logran cuajar. No podemos dejar de considerar la configuración institucional del Perú. Como lo establece el artículo 43 de la Constitución, el Estado peruano es unitario y central. Esto entra en conflicto con la separación geográfica de las 3 regiones del país, la costa, los Andes y la Amazonía. No solo para el gobierno central ha sido complicada la coordinación, incluso los partidos no han logrado coordinarse para llegar a todas las regiones. Además, la conformación social del país es heterogénea. De los 32 millones de habitantes, más de 4 millones son indígenas y más de 1 millón afroperuanos, grupos sociales que históricamente han sido discriminados y excluidos. En contraste con lo que señala Liebknecht, en las sociedades plurales la democracia no se puede limitar a crear mayorías, sino que debe construir consensos incluyendo a todos los grupos en el marco institucional. Eso no ha pasado en el Perú. No solo esto, hay otros determinantes institucionales que son importantes. El Perú tiene un sistema presidencial y una sola cámara legislativa, que, además, es conformada exclusivamente a través de un sistema de representación proporcional. La combinación de estos elementos ha generado la tensión política actual. Kuczynski llegó a la presidencia, como ya se dijo, a través de un partido hecho para su candidatura. Ganó la presidencia, pero el partido con más presencia a nivel nacional, Fuerza Popular, logró llevarse una amplia mayoría en el Congreso. Tanto el Congreso como la presidencia claman tener la soberanía. El politólogo Juan Lins ve esto como un problema del sistema presidencial, y el caso peruano ejemplifica ese conflicto, hasta tal punto que las presiones del Congreso hizo, por presiones políticas, forzar la renuncia del presidente. Así, podemos identificar la raíz del conflicto, además del proceso histórico, en la falta de definición de lo que busca el Perú con sus instituciones. Por un lado, un presidente fuerte, pero, por el otro, un Congreso con una alta representación proporcional. Esto, sumado a la escasez de partidos consolidados, da como resultado el régimen híbrido del Perú actualmente, que es, paradójicamente, inherentemente inestable. Podemos decir que desde la transición de 2001 el Perú ha avanzado en algunos aspectos a pesar de no haber cambiado la constitución de Fujimori. Las elecciones volvían a respetar una periodicidad, la pluralidad política es permitida y compite. Los perdedores reconocen los resultados y han pasado gobiernos distintos. El Poder Judicial
el Tribunal Constitucional y las autoridades electorales han avanzado en su consolidación. Sin embargo, los partidos políticos no han logrado una organización estable más allá de las elecciones, salvo el fujimorista y el histórico APRA. Esas mismas deficiencias están llevando al Perú a una regresión autoritaria del régimen híbrido que puede hacer retroceder los avances obtenidos. La situación es parecida a aquella previa a las elecciones de 1990. La indefinición del régimen llevó a Fujimori al poder y terminó destruyendo lo que se había alcanzado. Hoy, en 2018, el Perú no tiene definición, su régimen está en crisis y la tensión política es alta. No solo Fujimori está libre, sino que el fujimorismo es la fuerza política más fuerte. Con todo lo anterior, el Perú se encuentra en un nuevo periodo de incertidumbre que hace peligrar la relativa estabilidad de los últimos 17 años. ¿Podrán resistir las instituciones que habían protegido al régimen de los embates del fujimorismo? ¿Qué tan lejos llevará el fujimorismo sus inclinaciones autoritarias? ¿Habrá una regresión autoritaria o será detenida?